Bien, queridos amigos, amigas, paz y bien, pues en un clima, ¿no?, realmente agradable en cuanto a la temperatura, pues ya estamos, ¿no?, entre la primavera y sobre todo aquí en este lugar, en este ángulo del convento de los Descalzos, como lo hicimos la semana pasada con nuestro hermano, ¿no?, obispo de San Ramón, Gerardo Cerdín. Y hoy nos acompaña nuestro querido hermano Juan Oliver, también obispo, vicario apostólico del Vicariato de Requena, que es una extensión también bastante grande en nuestra Amazonía, ¿no?, que viajando desde la lancha, bueno, antes se viajaba en las lanchas lentas, recuerdo que la primera vez que fui de Iquitos a Requena, el viaje duró cerca de 22 horas, ¿no?, pero ahora se van una parte por tierra y otra parte ya con las lanchas llamadas rápidas o los rápidos. Bien, querido hermano Juan, ante todo muchas gracias, ¿no?, por darnos un espacio de tiempo y compartir con nosotros y con todos aquellos que nos siguen acerca de tu participación en el reciente sínodo, ¿no?, realizado allí en Roma del 6 al 27 de octubre pasado. Bien, entonces queremos, ¿no?, que nos compartas en primer lugar cuáles fueron tus impresiones, ¿no?, allí en el sínodo, tu participación, después la participación también de los diversos, ¿no?, las diversas personas que han ido, incluyendo los laicos y concretamente, ¿no?, nuestros pues hermanos, hermanas, ¿no?, nativos de la Amazonía, ¿no? Un poquito tus primeras impresiones acerca de este sínodo. Bueno, en primer lugar, agradecer esta posibilidad de participar en una acción de la provincia que sirva para conocernos y para dar a conocer pues, esta realidad de la misión del vicariato. Pues me alegra saber que ahí ha estado también Gerardo aquí compartiendo con todos, pues desde su experiencia misional mucho más prolongada que la mía y también de su participación en el sínodo. Bueno, es una alegría poder estar aquí con todos y poder encontrarme y comunicar esto. Pues efectivamente el sínodo comenzó el día 6 de octubre y finalizó el día 27, 2 domingos. Es decir, domingo el inicio, domingo también el final. Pero realmente el sínodo comenzó mucho antes porque el sínodo es como conclusión de un proceso muy largo que se realizó en todas las demarcaciones eclesiásticas de esto que se llama la Amazonía. La Amazonía, que son 8 países y que tiene una extensión tan enorme como son casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Una realidad muy amplia, muy diversa también, aunque parezca que todo es verde, pero no todo es verde, hay intensidades y hay también geografía por el medio y hay historia y hay pueblos que hacen que todo esto sea pues, una realidad también pues muy diversa, de la que creo que es muy difícil de establecer generalidades. Evidentemente que el sínodo comienza, tal vez de forma oficial, aquel día 19 de enero del año 2018, cuando el Papa en Puerto Maldonado pues decía que aquí había comenzado la primera sesión del sínodo de la Amazonía. Tal vez desde entonces pues comienza a ponerse más en marcha y mucho más rápidamente pues el trabajo presinodal, que consistió en elaborar un documento que luego fue repartido por todas las jurisdicciones y que fue analizado por multitud de grupos. Yo puedo decir, concretamente dijeron en el sínodo que en la relación, o que para la relación del Instrumentum Laboris habían participado más de 82.000 personas, más de 80.000 personas. Yo lo que sí que puedo decir es que en Requena participamos desde todas las parroquias y muchos grupos dentro de las parroquias participamos en la reflexión y aportamos aquello que eran nuestra contribución para el sínodo, respondiendo a las preguntas concretas que nos habían hecho en un documento pues importante, bien elaborado. Bueno, con todas las aportaciones, diversos organismos, entre ellos la REPAM, pero también de aquí del Perú, el CAAP y otros,
pues participaron para elaborar lo que sería después el instrumento laboris del sínodo, que nos fue de nuevo repartido para que nosotros, los que íbamos a participar, tuviéramos tiempo de reflexionar sobre él, podíamos hacer también nuestras aportaciones, nuestra contribución a lo que fuera el sínodo. Bueno, esto fue un trabajo muy lento y muy elaborado, ¿no? Pues no es cuestión de un día. Por eso digo que el sínodo comenzó el día 6, pero mucho antes, porque todo esto previo, donde tanta gente había participado, pues es lo que permitió que el sínodo en cuanto tal, que ya fue bastante largo porque son 22 días, pues en realidad tiene una prehistoria pues muy importante y muy rica, sin la que no sería posible lo que se hizo. Bueno, si le parece, sí, hablamos del sínodo, de lo que sea, ¿no? No, sí, muy bien. No, en eso sí, tienes razón. Sí teníamos noticia, ¿no? Que el Papa, pues, lo dijo aquella vez en Madre de Dios, ¿no? Sí. Es verdad. Además que el sínodo, ¿no? Allí pues se recogieron o ya se escucharon lo que previamente, ¿no? Y en tantos lugares pues ya habían trabajado. Sí, sabemos que el sínodo pues tiene un carácter más bien de consulta, ¿no? Pero ya más adelante, ¿no? El Papa va a emitir ya un documento, ¿no? Definitivo, ¿no? Sin embargo, ha sido una ocasión, ¿no? Muy propicia para poder presentar, ¿no? Todas las inquietudes. Pregunto, creo que es la primera vez que hay un sínodo, ¿no? Expresamente para la Amazonía. Para la Amazonía, sí. ¿O ha habido un precedente antes a nivel así, digamos, de iglesia? Me da la impresión que es la primera vez. No, sobre un territorio sí, particular dentro de un continente es la primera vez, porque podemos recordar sínodos que se han hecho de Oceanía, de África, de América, sí, ¿verdad? De Europa, y aparte de los temas específicos, de los sínodos geográficos, llamémoslos así, de territorios, es el primero que se circunscribe a una región geográfica concreta como es la Amazonía. Y en cuanto, por ejemplo, ¿no? Todo tiene un porqué, un para qué, ¿no? Las razones más fuertes que han pesado para llevar a cabo tanto la preparación como el desarrollo y ahora el posterior trabajo, ¿no? de este sínodo. O sea, ¿cuáles han sido los elementos de más fuerza, los hilos conductores, ¿no? Los temas, digamos así, más relevantes que se han expuesto en esta asamblea? Bueno, yo creo que el mismo título del sínodo pues indica ya las razones, un poco la historia del porqué. Nuevos caminos para la Amazonía, en la Iglesia, nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonía. ¿Por qué en la Amazonía? Pues hay un interés particular, diríamos, del Papa. Yo creo que no únicamente porque sea sudamericano, también por otras razones, o razones de tipo, digamos, un poco así como de ecología, de respeto de la naturaleza, de exterminio, de deterioro, de esta parte tan importante de nuestro mundo, como es la Amazonía. Hay también una cuestión de tipo más así etnológico, digámoslo, ¿no? Es el respeto a los pueblos que aquí viven en la Amazonía, pueblos que se llaman pues nativos, originarios, pueblos que son pues muy diversos, porque la geografía es muy diversa, yo creo. Bueno, supongo que otros entenderán y podrán estudiar mucho mejor que yo cuál es el origen de esta diversidad de pueblos, pero yo siempre he pensado que el aislamiento de los pueblos ha favorecido pues esa historia pues un poco pues distante de tantos y tantos pueblos, con sus lenguas, con sus costumbres, con sus tradiciones, con muchas cosas que, bueno, pues digamos que en un plano etnológico y ecológico también, pues es una gran pérdida para la humanidad que todo esto, pues digamos, entre en un proceso de deterioro irreversible. Entonces ese es otro aspecto de por qué el sínodo. El otro es de tipo, digamos, de pastoral. Sí. Bueno, evidentemente es una situación preocupante
en todos los lugares. Y ahora podemos decir que, pues si no lo sabíamos, sí que lo sabemos, que esta situación de falta de recursos humanos, de agentes pastorales en las iglesias que hay en la Amazonía, que son muchas, es decir, hay diócesis, prelaturas, vicariatos, custodias y demás, son muchas, pues carecen de los suficientes agentes pastorales para poder continuar la labor evangelizadora de estos pueblos. Creo que eso es el conjunto de, es decir, la tierra, los pueblos, la iglesia como llamada a la misión, a hacer posible el reino de Dios entre los hombres, y también aquí en la Amazonía, por supuesto. Bien, esto también en verdad es un tema, yo creo, que desafía mucho, ¿no? O sea, la propia iglesia, en cuanto que, por ejemplo, observamos, ¿no? Y lo hago también, bueno, lo hacemos a partir de nuestra presencia como provincia misionera, ¿no? Cuando se habla de misioneros en la selva, ¿no? Mayormente pues se habla de personas que a lo mejor vamos de otros lugares, o sea, como que los agentes pastorales, ¿no? Incluso los mismos religiosos o religiosas, los hay, pero en una medida pues muy, digamos, que es muy poca, ¿no? Entonces, pero esto ya viene de mucho tiempo atrás. Esto también puede obedecer a, ¿no? O sea, a ciertos factores. Me refiero a las vocaciones, ¿no? Religiosas, sacerdotales o laicales, ¿no? En las mismas comunidades. O sea, ¿cómo está, por ejemplo, siendo este tema allí en la Amazonía en general, ¿no? Habiendo escuchado quizás a otros hermanos de otros lugares, si hay constantes, o sea, si también está ocurriendo como aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Que siempre tienen que ir de fuera o venir incluso del extranjero, ¿no? Para realizar estas labores. Pues yo no sé en qué proporción, pero yo creo que eso es la generalidad. Es decir, la escasez de vocaciones nativas es una realidad, es un problema, es un desafío que nos puede cuestionar por muchas razones, evidentemente que por muchas razones nos puede cuestionar. Pero lo que es real es que vocaciones de la selva son muy pocas las que existen. Ya digo que no entramos en cuestionamientos de si la teología o la inculturación u otra serie de factores pueden haber influido, eso no lo sé. Por otra parte, pues valga la pena y la referencia a la provincia de San Francisco Solano, de aquí del Perú, que es una provincia que nació de la misión. No es que fuera una provincia para la misión, es que nació de la misión. Eso, la historia es así. Cuando la provincia se crea en 1907, si no recuerdo mal... Sí, y Chantar en 1908. Sí. Porque en 1907 se funda Requena, por eso yo asocio muy bien la provincia con Requena. Pues en realidad la provincia esta surge, y he tenido también ocasión de ver algunos documentos o reportajes de hace poco que publicó pues alguno de los hermanos, ¿verdad? Que es el refundir por un llamado que hizo el general en la época, refundir todo lo que eran colegios misioneros aquí en la Amazonía. La presencia de los franciscanos en la Amazonía es de hace ya siglos, no es una cosa reciente. Los misioneros, los religiosos, fueron los encargados de evangelizar esta región a la que ningún otro hombre había entrado. Ningún otro hombre, quiero decir, exceptuando de los nativos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la provincia, con los colegios de misioneros, pues fue la encargada de, digamos, desde Madre de Dios hasta prácticamente la frontera con Colombia y con Ecuador. Claro, porque cuando la expulsión de los jesuitas, por decisión también y por consejo de los mismos gobernantes de la época, fueron los religiosos franciscanos de Ocopa los que debían de ocupar esa parte norte que era la destinada a los jesuitas. Entonces, quiero decir que la historia de la provincia como tal, que está ligada a la misión y nace de la misión, con los colegios que había, principalmente era Ocopa, pero había otros muchos, ¿verdad?, que también hacían y formaban a los misioneros para la misión. Y todos sabemos grandes hitos en la historia de la misión que se deben a los grandes misioneros que hubo
que fueron los que conservaron pues muchas tradiciones, lenguas, los que formaron pueblos, ciudades en estas partes. Entonces eso pues hoy también por razones que no entramos un poco a analizar, pero evidentemente que la falta de vocaciones religiosas y sacerdotales en otros lugares pues influye para que haya menos presencia religiosa en la Amazonía, en un pueblo donde bueno pues es mucha extensión, poca población y pocas también vocaciones nativas. Bien, Juan, no, sí, pues como digo, siempre es un desafío, ¿no?, muy grande hablar de la selva, la Amazonía, ¿no? Estamos en este momento, ¿no?, dentro, digamos así, del tema, ¿no?, de vocaciones y eso. Puede que para algunos pues les asuste, pero a otros más bien les entusiasme, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿no?, lo que acabas, por ejemplo, de señalar, ¿no?, cómo los antiguos misioneros, ¿no?, iban por allá y muchos iban por primera vez, eran los primeros, ¿no?, los pioneros también, exploradores, como el padre Abad, ¿no?, que descubrió aquel boquerón que dio paso, ¿no?, de los Andes ya hacia la olla amazónica, ¿no? Entonces, casos, ¿no?, como este y muchos, ¿no?, y en aquellos tiempos, ¿no?, donde todo era tan escaso, tan precario, y tenían que caminar por días, etc. Y ahora, ¿no?, con tanta tecnología, facilidades de medios de transporte, etc., sin embargo, no vemos pues ese ímpetu, ¿no? O sea, como, ¿no?, sigue siendo, repito, ¿no?, o sea, un desafío para nosotros mismos, ¿no?, los religiosos, de cómo hacer frente a esto, no obstante, ¿no?, o sea, las dificultades, ¿no?, por un lado la tecnología, pero por otro, como que regresaríamos un poco a años atrás por los medios, como uno se desplaza, porque no hay comodidades, ¿no? Conversábamos también con nuestro hermano Gerardo, claro, por allá pues no hay wifi, no hay internet, esas cosas, ¿no? Pero ya que nos están siguiendo, escuchando también, ¿no?, jóvenes especialmente, por ejemplo, ¿tú qué nos compartirías, ¿no?, a partir a lo mejor también de tu experiencia, ¿no? Porque dificultades pues siempre hay, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos motiva, ¿no? ¿Cómo tú, que estás en la selva directamente, ¿no?, trabajando allí, ¿no?, codo a codo con nuestra querida gente de allá, ¿qué te entusiasma, qué te ilusiona, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir, por ejemplo, o qué le puedes decir a un joven de aquí de la ciudad, ¿no?, que si bien es cierto, hablamos de selva, de cemento, de tráfico, etcétera, pero hay una forma, ¿no?, o sea, un deseo, ¿no?, de espiritualidad, o sea, en otras palabras, ¿qué te anima, ¿no?, a seguir adelante, ¿no?, en tu labor, en tu vocación? Seguramente cuando iniciabas tu experiencia, digamos así, ¿no?, de franciscano, de misionero, incluso venir de España, ¿no?, dejar tu país, atravesar el océano, ¿no?, para ir allí, ¿no?, a estos lugares, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven de hoy, o qué nos dirías, ¿no?, a todos? Bueno, en primer lugar, Sí. una referencia, si quieres, personal, no creo que sea lo más importante, pero lo personal. Yo me acuerdo siendo pues niño, y especialmente cuando entré en el seminario menor, para nosotros la formación práctica de la misión era muy importante. Yo te puedo decir que conocía todo esto desde que tenía 12 o 13 años. Todo, sí, porque eran los años que vinieron de la última jornada de religiosos de mi provincia de Valencia, en el año 58, cuando llegaron aquí 4 de ellos, pues yo soy un poco después, un poquitín después. Nosotros todo eso lo vivíamos y nos lo transmitían nuestros formadores. Para nosotros la misión no era una cosa más, sino algo que formaba parte de nuestra vida, incluso con actividades que realizamos para ayudar a las misiones. Y eso es muy curioso, porque eso hoy no se hace ya. Y por otra parte, así en forma personal, yo solicité venir a las misiones. También digo que a veces que no era el momento y que menos mal que no me enviaron. ¿No? Pero yo cuando terminé de estudiar filosofía y teología,
pues yo solicité venir y el provincial entonces me dijo que no y pues me destinó a otro lugar. En otro momento también lo solicité y me ocurrió lo mismo. Y bueno, ya cuando yo era mayor es cuando a mí me destinaron, es decir, yo ya no pedí, tal vez hubiera pedido para después, pero no en ese momento. Y entonces yo fui un enviado y misionero es enviado. Así. Entonces pues es así y yo acepté el venir a este lugar que no conocía, porque yo no tenía ninguna experiencia misional previa, más que la relación con los que aquí había, ¿no? Era Jesús Carballo, José Ramón Palací, Severino González, Rafael Jover, Mauricio, Joaquín Ferrer y otros que habían venido de antes, ¿no? Otros que habían venido antes también de allí, de Valencia, y especialmente el padre Nicolás Giner, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque era de mi pueblo y era algo que uno desde niño pues lo sintió muy fuertemente. Entonces, bueno, yo llegué aquí y lo llegué aquí por una razón bien clara. Yo acepté venir simplemente porque mi vocación es la de ser franciscano. No hay otra razón. Y hubiera podido decir que no, pero en realidad la Iglesia lo que me decía era ser franciscano allí. Sí. Y entonces, pues no, ahí no había razones, ni había, bueno, otro tipo de cuestiones que se pudieran presentar para decir que no, o lo retrasamos más. Bueno, ¿qué es lo que ocurre hoy? Hoy la situación es diferente, yo creo que es diferente por muchas cosas. Yo sé que eso que se dice de si hay internet o no hay internet, a nosotros muchas veces nos lo preguntan, ¿pero hay internet? No, si no hay luz. Entonces ¿qué? Tú no tienes agua potable, no tienes muchas cosas. Pero eso no es ninguna dificultad cuando existe realmente un cuestionamiento pues de fe y como cristiano, como miembro de la Iglesia. Si esto no existe, ya puedes ponerle peras al olmo que te quedarás igual. Yo pienso que el problema es una cuestión de fe, es una cuestión de vocación y de sentir la llamada de Dios a entregarse. Nosotros hoy teorizamos mucho en teología y en todo, hacemos bellos documentos, pero con poca encarnadura. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, también nuestros jóvenes, y aquí pues me voy a desviar a lo que el Papa dijo al final del sínodo, cuando se hablaban de estas cosas. Hoy en día, en general, la gente vive con mucha comodidad, y los jóvenes también. Y entonces pedir un algo así es algo insalvable. La gente, normalmente tampoco nuestros formandos están preparados para una vida de más sacrificio, de más entrega y fortalecidos interiormente para vivir pues en la soledad y en medio de muchas situaciones que allí nosotros vivimos. Yo creo que si hay fe, no hay miedo a las dificultades que te pueda presentar la vida. El internet hoy en día cada vez se llega más a todos los sitios y ese es un reto que hoy tenemos nosotros en la misión, porque en los lugares más aislados de la selva hay internet. No tenemos conexiones como puede haber aquí, no, pero hay internet y entonces hoy estamos viviendo en un cambio cultural de la gente de la selva que es el auténtico reto que hoy nosotros tenemos. La pobreza continúa ahí, las condiciones de vida continúan siendo parecidas a hace unos años, pero la mentalidad de la gente está cambiando muy rápidamente. Y eso es algo para lo que a nosotros se nos debería de formar, pero sinceramente, sin espiritualismos, creo que lo que nos hace más falta todavía es una formación auténtica, profunda, espiritual, y si somos franciscanos, de opción por vivir la pobreza y por ser menores y ser los últimos con los últimos. Bien, no, sí, es verdad. Muchas gracias, Juan, ¿no? Por lo que nos dices, porque es cierto, ¿no? Un poco parafraseando a lo que dice San Pablo, ¿no? En su carta a los Corintios, ¿no? Sí, ya podría yo hablar muchas lenguas, ¿no? Pero si no tengo amor, ¿no? ¿De qué vale? ¿No? Podría tener incluso dice una fe o dejarme quemar vivo, pero si no tengo amor, ¿de qué vale, no? Podría tener muchas comodidades, incluso allá en la selva, en un lugar recóndito,
pero si no tenemos, ¿no?, esa convicción, ¿no?, esa fe y sobre todo ese amor, entonces va a ser inútil. Sería nomás reproducir, ¿no?, lo que vivimos ya en las grandes ciudades, a lo mejor en otro lugar, y podríamos terminar perdiéndonos nosotros y perdiendo a los que queremos, entre comillas, bueno, salvar, ¿no? Sí, y eso es lo que, ¿no?, revisando también la historia, ¿no?, es lo que encontramos, ¿no?, en nuestros misioneros, ¿no? Incluso la vida no solo de cada día, sino la vida incluso física, ¿no?, en algún momento dado. Y era tanto que incluso lo tenían como premio, no como castigo o como condena, ¿no? Y lo de la formación también es verdad, ¿no? También ahí siempre hay una tarea pendiente, ¿no?, de cómo formar esa espiritualidad. La extensión de nuestro vicariato son 82.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 170.000 habitantes. Tenemos 8 parroquias. De las 8 parroquias solamente atendemos 5. Somos 6 sacerdotes, incluido yo, ¿verdad? Contamos así. Somos 5 franciscanos que venimos de España, de la provincia de la Inmaculada, y un sacerdote que, digamos que es un fidei donum, es una figura particular, es decir, hay un convenio con una diócesis de aquí del Perú, que es Huacho. Tenemos también 20 religiosas pertenecientes a varias congregaciones, especialmente femeninas. Una no es franciscana, una comunidad no es franciscana, y también una comunidad de 2 hermanos de la Salle. Esos todos los que somos. Entonces, desde las 8 parroquias, aunque no estemos presentes en todas ellas, atendemos a eso, casi 400 caseríos. Esta situación no es nueva, es la situación que ha habido casi siempre. Puede que hasta hace unos años había unos pocos más sacerdotes, puede ser, pero la dificultad siempre ha estado ahí. Entonces, ¿cuál ha sido la tarea que se ha realizado en el vicariato nuestro como en otros también? Pues aproximadamente desde los años 70, los encargados de los vicariatos fueron tomando mucho interés en la formación de lo que allí nosotros llamamos animadores de comunidades cristianas. Pasó una época de mucho apogeo, de mucho entusiasmo. Los animadores son gente de los pueblos, de los caseríos, que, bueno, los reunimos, continuamos reuniéndolos varias veces al año para formarlos. Y ellos son los encargados de las catequesis, de preparación de sacramentos y sobre todo de presidir las celebraciones de la palabra. Los animadores pueden ser varones y pueden ser mujeres. Y ahí entramos ya en la pregunta. ¿Qué me parece a mí lo de la diaconía? Pues la diaconía es servicio, es lo que significa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos servidores y servidoras. Pues acá sí diría por igual, y desde luego sin ningún tipo de problema ni discriminación entre unos y otros. Tenemos catequistas, varones y mujeres. También gozamos por aquello que se dice que la Iglesia sin más mujer y tal. Yo creo que eso está bien que se diga. Pero nosotros también tenemos muchos varones, lo cual quiere decir que el trabajo que se ha ido realizando por una iglesia como más adulta también, y donde los varones pues no vayan a pensar, ni los jóvenes vayan a pensar que esto de la religión es cosa de mujeres, pues es algo que nosotros también gozamos. Con respecto a la otra cuestión, no es de los sacerdotes casados, sino casados que puedan ser sacerdotes, ¿verdad? Porque es un poco diferente. Bueno, pues yo diría que vamos a esperar lo que el Papa recogerá. No olvidemos de que todo lo que el sínodo ha ido diciendo, muchas más cosas que normalmente no se comentan y que sería bueno comentarlas, ¿verdad? Porque en los medios de comunicación, yo vengo ahora de España, y normalmente las preguntas que se hacen todas van por lo mismo, y yo siempre respondo con otras cuestiones que me parecen también muy importantes. Yo digo que si hubiera pues esos candidatos al sacerdocio que fueran casados, que tuvieran una preparación adecuada, si la Iglesia permitiera que todo esto fuera así, pues bienvenido sea. Está claro, yo lo que puedo decir hoy, nosotros no tenemos, digamos, candidatos, no hay, ¿verdad? Porque evidentemente tampoco se trata de decir cualquiera vale, cualquiera es. No, la cuestión es
muy seria, porque el sacerdocio es para siempre y en cualquier lugar. Nuevamente, hermano Juan, muchas gracias. Gracias a todos. Paz y bien a todos. Paz. Del colle eletto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo, da porta sole e di retro le piange, per grave gioco nocera con Gualdo, di questa costa là dov'è la frange più suara te